Gloria al Señor, mis hermanos, estamos listos para comenzar en esta tarde con nuestra clase del día de hoy. Como recordarán, estamos estudiando capítulo 4 de nuestro libro de hermenéutica. Y antes de comenzar con nuestra clase, vamos a orar al Señor para pedirle que Él tome control de este tiempo. Así que oramos al Señor. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde que nos permite, Señor, nuevamente reunirnos para adorar tu santo nombre en el día del Señor. Padre nuestro, permítenos que este tiempo sea de edificación para cada uno de nosotros. Que podamos continuar, Señor, aprendiendo acerca de tu palabra, acerca del estudio, Señor, de ella, cómo interpretarla de manera correcta, Señor, para que podamos ser diligentes en nuestra lectura, en nuestro estudio, Señor, y sobre todas las cosas, no para tener más conocimiento, Señor, sino para poder vivir de acuerdo a lo que tú demandas de nosotros como hijos tuyos. En el nombre poderoso de Jesús, ponemos este tiempo en tus manos, Señor, que sea para tu glorificación. Amén y amén. Mis hermanos, vamos a desplegar entonces el material para esta tarde. ¿Todos pueden verlo bien ahí? Sí, se mira bien. Amén. Gloria al Señor. Entonces, estamos en el capítulo 4, hablando acerca de los discursos. Si ustedes recordarán las clases anteriores, vimos una introducción a los discursos. Pusimos un ejemplo acerca de la observación basada en uno de los libros de Sherlock Holmes. Y estamos actualmente estudiando qué buscar en los discursos. Y en esta travesía hablamos primeramente qué eran los discursos. Y solo para refrescar su memoria, los discursos, el término discurso, se usó para aludir a esas unidades relacionadas del texto que son más largas que los párrafos. Si ha venido conmigo durante todas estas clases, comenzamos con palabras, luego con oraciones, luego con párrafos y ahora estamos en discursos, en esas unidades de texto que son aún más largas. Cuando hablamos de discursos, estamos hablando de no solamente de capítulos enteros, sino que libros completos de la Biblia, ¿verdad? Hubiéramos podido utilizar otros términos, decíamos, relato, perícopa, episodio, unidad de pensamiento o capítulo, pero nos gusta la fluidez del término discurso, porque muchas veces una idea de pensamiento se queda a medio palo en un capítulo. Entonces no podemos dividir el texto de la Biblia en capítulos, porque estaríamos quitando una parte vital del flujo del pensamiento del escritor. Entonces tenemos que enfocarnos en esa unidad de pensamiento como un discurso. Un discurso puede ser un episodio más breve dentro de un relato. Cuando hablamos, por ejemplo, de David y Goliat, puede ser también el propio relato completo, la historia de David. El día de hoy vamos a ver un poquito acerca de la historia de David para entender cómo podemos verla estructuralmente como un relato. Así que 2 párrafos relacionados de una de las cartas de Pablo pueden ser un discurso también. Y no pretendemos ser muy estrictos acerca de la terminología o las definiciones que utilizamos. Nuestra meta en este capítulo es que podamos abordar unidades más extensas del texto bíblico y que lo podamos entender a la luz de la coherencia de lo que esta unidad de pensamiento nos está dando a conocer. La Biblia no es una colección de frases cortas y sin relación, ni de párrafos inconexos, sino más bien es un relato. Tiene un punto A y un punto B, desde donde empieza hasta donde termina. Así que mirábamos qué buscar en los discursos y en la clase anterior estudiamos la conexión que había entre párrafos y episodios, que dicho sea de paso, hay algunos que todavía deben tareas, así que los insto a que puedan entregarla para poder seguir avanzando y para su beneficio principalmente.
¿verdad? Porque de nada nos sirve estar aquí desgaleándonos en la clase si no podemos poner lo que aprendimos acá en práctica para poder ver cómo aplicamos ese conocimiento en la vida, ¿verdad? Así que las tareas son muy importantes. Si no se recuerda que vimos en la conexión entre párrafos y episodios, lo invito para que pueda ir de nuevo al canal de YouTube de nuestra iglesia y que busque en la lista de reproducción donde está una carpeta que se llama hermenéutica. Así que ahora vamos a continuar con el segundo elemento que buscamos cuando estudiamos los discursos, que son los cambios de relato, las divisiones y ejes fundamentales. Y para comenzar con este tema, nuestra lectura de las unidades de texto más extensas, hemos de buscar puntos en que el relato parece dar un nuevo giro. Cuando nosotros comenzamos a leer algunos relatos, nos vamos a dar cuenta que una parte del libro habla de una manera y la siguiente parte habla de otra manera completamente diferente a lo que nos venía hablando en un principio. En las cartas, esto toma la forma de una división importante. El autor introduce un cambio de temas que frecuentemente consiste en pasar de una exposición de carácter doctrinal a otra eminentemente práctica. Eso lo vamos a encontrar nosotros en diferentes cartas, ¿verdad? El escritor comienza a dar explicaciones doctrinales acerca de ciertos puntos y luego, más adelante en el libro, hace un cambio a hablar de las cosas prácticas de esta doctrina que acaba de explicar. Y es importante que nosotros podamos observar y que podamos distinguir cuando suceden estos cambios al momento que nosotros estamos leyendo el texto bíblico. Tenemos que estar pendientes y tenemos que estar bien apercibidos de ver lo que está sucediendo en el contexto de lo que estamos leyendo. También en la narrativa encontramos este tipo de cambios, aunque normalmente se realizan por medio de episodios que actúan como pivotes. Ya vamos a explicar lo que es un pivote. Por regla general, los cambios de dirección en el relato vienen señalados por la inserción de un episodio más importante de lo normal. Busquemos un ejemplo de cada una de estas cosas. Un pivote es como lo que vemos acá en un sube y baja. Es el punto de apoyo sobre el cual una cosa cambia de dirección. ¿Verdad? El pivote en un sub y baja es la parte central donde el de la derecha sube y el de la izquierda baja, o el de la izquierda sube y el de la derecha baja. El pivote es ese punto de apoyo que sirve para demostrar la transición o para evidenciar la transición entre una parte y otra. En los 3 primeros capítulos, este es un ejemplo, el primer ejemplo que vamos a ver acá. En los 3 primeros capítulos de la carta de Pablo a los Efesios, el apóstol nos presenta una explicación doctrinal de la nueva vida en Cristo y de las implicaciones que tiene esta nueva vida, especialmente por lo que hace a la unidad de los judíos y de los gentiles que participan igualmente de esta nueva vida en Cristo. No obstante, cuando llegamos, eso es en los capítulos primeros de la carta de Efesios, ¿verdad? Pero cuando llegamos a Efesios 4, se establece una división importante porque Pablo comienza ahora a presentar exhortaciones prácticas respecto al modo en la que los efesios han de aplicar en la vida diaria la doctrina expuesta en los capítulos del 1 al 3. Y así, mientras que los capítulos del 1 al 3 tratan principalmente de doctrina, los capítulos del 4 al 6 centran su atención en la vida práctica. Si no recuerden pasajes muy famosos como Efesios 2,
En Efesios 2 encontramos la descripción de nuestra vida antes de Cristo, ¿verdad? Cuando se nos dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y también encontramos aquel pasaje famoso que usamos cuando presentamos el Evangelio, Efesios 2, 8 y 9, que dice, la salvación es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe, ¿sí? Así que cuando pensamos en estos primeros 3 capítulos de Efesios, podemos ver que el autor dedica estos 3 capítulos a hacer una exposición doctrinal. Esta es su lección, esta es su clase, la de conceptos y de teoría. Pero del 4 en adelante, nosotros vamos a encontrar que está eminentemente descrita la práctica de esta teoría que acaba de dar. Ahí en cuestión de eclesiología llamamos a esta teoría doctrina. Una forma de descubrir esta clase de divisiones es observar minuciosamente los cambios en los verbos. Lógicamente, cuando estamos hablando acerca de asuntos doctrinales, las palabras que se usan son menos imperativas y más demostrativas, más descriptivas que otra cosa. Pero cuando ya estamos hablando de la parte práctica, entonces sí ya empezamos a ver que hay imperativos. En Efesios 1, de Efesios 1 a Efesios 3, Pablo utiliza un gran número de verbos de naturaleza explicativa o descriptiva, lo que le estaba diciendo. Y en estos primeros capítulos apenas y aparecen verbos imperativos. Miremos algunos ejemplos. Efesios 1:3, que nos ha bendecido. 1:9 nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Estabais muertos en nuestros delitos y pecados. Nos dio vida. Por gracia habéis sido salvos. Dios nos resucitó. Él es nuestra paz. A saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de las promesas en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Todos estos son verbos o son palabras demostrativas, descriptivas, que nos ayudan a nosotros a entender la doctrina o la enseñanza que Pablo está dando acerca de la nueva vida en Cristo. Pero miremos lo que pasa ya a partir del capítulo 4. Hay un dominio de los verbos en imperativo. 4:2 dice, sed humildes, esforzándonos por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. No andéis como andan los gentiles. Hablad verdad cada cual con su prójimo. No deis oportunidad al diablo. Sed bondadosos y compasivos los unos para con los otros. Sed imitadores de Dios. Sed llenos del Espíritu de Dios. Maridos, amad a vuestras esposas. ¿Sí? A medida vamos entrando en estos capítulos de esta segunda parte, donde ya es la parte práctica de la doctrina, los verbos imperativos comienzan a fluir. Vestidos con toda la armadura de Dios. Capítulo 6, versículo 11. Así que este cambio verbal nos indica a nosotros la división más importante del libro. Cuando empezamos a ver que se usan estos verbos en modo imperativo, es decir, motivándonos a hacer algo, como lo que hablábamos acá, vestidos con toda la armadura, amad, sed, no deis oportunidad, hablad, no andéis, esforzándonos. Todos estos verbos que nos motivan a nosotros a hacer una acción son verbos imperativos. Entonces, el pivote que marca el cambio entre una parte y otra son estos verbos. Cuando empezamos a ver que estos verbos empiezan a salir, es porque ya hemos pasado a la parte práctica de la enseñanza. Ya no más doctrina teórica, ahora vamos a la parte práctica. Así que el pivote o el punto de apoyo que nos indican ese cambio son los verbos imperativos.
En un sentido general, las dos mitades se conectan entre sí en una relación de causa y efecto. La causa se explica en los capítulos del 1 al 3, lo que Cristo ha hecho por nosotros y sus implicaciones. Porque por gracia somos salvos, entonces ahora podemos hacer todas estas cosas que Pablo nos está diciendo que hagamos a partir del capítulo 4. El efecto se presenta en estos capítulos del 4 al 6. Esto es vivir de un modo digno de Cristo y de todo lo que Él ha hecho a favor nuestro. Entre Romanos 1 al 11, vemos también una división similar. Del 1 al 11 nos habla acerca de la doctrina y ya de ahí del 12 al 16 nos habla de la aplicación práctica. Si no, haga memoria usted de los primeros versos de Romanos, ¿verdad? Versos que nosotros sabemos muy bien porque los utilizamos para presentar el evangelio a otras personas. Romanos 3:23, Romanos 6:23, Romanos 5:8, todos nos hablan de un aspecto doctrinal fundamental. Romanos 3:23, todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna. Todos esos versículos son versículos doctrinales que nos evidencian una verdad acerca de la vida cristiana. Ahora, cuando hablamos de Romanos 1, a partir del verso 17, vemos cómo la ira de Dios viene sobre los malos, sobre los impíos, que cambian la gloria de Dios por la gloria de los hombres. Y ahí comienza a decir, como ninguno tiene excusa, pues lo que de Dios se conoce fue revelado desde los cielos. Y esa es revelación doctrinal profunda la que está dando Pablo en esos primeros versículos. Pero ahora traigamos a memoria del 12 para adelante. ¿Cómo comienza Romanos 12? Hijitos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable y perfecto, que es el culto racional de vuestra mente. No os adaptéis a este siglo. Ya ahí ya empezamos a ver una parte práctica, ¿sí o no? Mientras que los primeros capítulos son doctrina, ya del 12 en adelante comenzamos a ver la parte práctica de esta doctrina. Ya el vivir diario del cristiano. Por regla general, en pasajes de naturaleza narrativa, estos cambios se presentan por medio de un nuevo episodio. Cuando estamos hablando acerca de una historia, cuando se nos cuenta una historia, principalmente en los libros de sabiduría, como en los libros históricos, perdón, como Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, para detectar estos cambios, no lo hacemos de la misma manera como lo haríamos con las cartas, con las epístolas, ¿verdad? Con Efesios, Gálatas, Corintios, Romanos. La división entre una parte y otra no viene por este cambio en las palabras y en los verbos. La división viene por un nuevo episodio, un episodio que es clave, que es épico, que marca la diferencia entre un antes y un después en la narración. El episodio en cuestión funciona como un eje, puesto que el relato pivota sobre él y adopta un nuevo giro. Entonces miren cómo es la cosa. En las epístolas el pivote son las palabras que nos indican el cambio en la narración, ¿correcto? En la exposición, ¿sí? Como el ejemplo que vimos en Efesios y en Romanos. Cuando empezamos a ver el cambio de palabras, el cambio de verbos, entonces sabemos que hay un cambio, que estamos pasando de la parte de enseñanza a la parte práctica. ¿Sí o no? ¿Están conmigo? Amén, amén. ¿Se entiende? Amén, amén. Ok. Pero cuando estamos hablando de una narración, el pivote o el punto de apoyo que presenta un cambio entre una escena y otra escena es un episodio en particular que nos dice que algo pasó ahí para conectar
esta causa con este efecto, o esta primera parte con esta segunda parte. En Segunda de Samuel, en un libro histórico, tenemos un buen ejemplo de esta clase de cambio. Ustedes han leído Primera y Segunda de Samuel, tiene que ver con la vida de David, con la vida de Saúl, cuando Israel pide un rey porque quiere ser como las demás naciones, y entonces el Señor le da un rey y comienza la era monárquica de Israel. Entonces, este libro, siendo un libro narrativo, es una excelente ejemplificación acerca de lo que estamos hablando. Para que aquí no nos basamos en las palabras, en el cambio de imperativo, sino que nos basamos en un nuevo episodio para marcar ese cambio entre un antes y un después. Y entonces mire cómo se da aquí en la parte narrativa. En la primera mitad de Segunda de Samuel se desarrolla el relato de la subida de David al poder. Aquel David guerrero que llega a hacer grandes proezas por su humilde corazón, que es un corazón igual al corazón del Señor. Y todo parece sonreírle a David. Vence en la guerra civil y logra suceder a Saúl como rey en el trono. Y esto lo vemos en los capítulos del 1 al 5. David conquista Jerusalén, lleva el arca a su nueva capital y recibe un pacto por parte de Dios. Entonces se desarrolla en los capítulos del 5 al 7. Vence en todas las batallas, derrotando a los filisteos, a los moabitas, a los arameos, a los edomitas y a los amonitas. Y esto lo vemos en los capítulos del 8 al 10. No hay enemigo que pueda hacerle frente a David. El que se le ponga enfrente, David lo destaza con la espada. Su vida va en ascenso. Y esta primera mitad de Primera de Samuel nos presenta con ese relato. Tanto para David como para la nación que gobierna, la vida va viento en popa. Todo le está saliendo bien a David. No podrían salirle mejor las cosas. Sin embargo, en la segunda mitad del libro, las cosas son increíblemente diferentes. Los acontecimientos que se consignan en esta parte son casi todos de carácter negativo. Amnón, el hijo mayor de David, viola a su media hermana Tamar, lo cual lleva a Absalón, hermano de Tamar, a asesinar a Amnón. Esto sucede en el capítulo 13. Pero los que les gusta ponerse místicos, recordará que el número 13 tiene que ver con rebelión, tiene que ver con rebeldía. Siempre en los capítulos 13 hay algo que encontramos ahí que está mal, aunque no es la regla, ¿verdad? Pero ahí se lo dejo para que mediten en ello. A continuación, Absalón, un hijo que era muy especial para David, conspira contra él, provocando una sangrienta guerra civil. David es forzado a abandonar Jerusalén y finalmente Absalón es derrotado y muerto, pero David sigue desconsolado. Toda esta segunda parte de esta segunda carta de Samuel es David en ruinas. David en ruinas. Vemos fracaso tras fracaso, problema tras problema, como que si hubiera, dirían los supersticiosos, como que si hubiera roto un espejo, ¿verdad? Y tiene 7 años de mala suerte. Así de mal le está yendo a David en esta segunda mitad. Luego se produce en el capítulo 20 otro alzamiento, otro intento de golpe de estado. David termina su vida como rey, luchando de nuevo contra los filisteos. Todo lo que había conseguido aquí logra reversarse. En contraste con sus anteriores derrotas de los filisteos y su victoria personal sobre Goliat, David queda ahora exhausto en la batalla y ha de ser rescatado por sus tropas. Y en esta ocasión son otros los héroes que matan a los gigantes.
Qué triste, qué contraste tan abismal de ver a un David en alza y en victoria constante. Ahora lo vemos en constante picada. ¿Qué pasó? La diferencia entre la primera y la segunda mitad de Segunda de Samuel es muy sorprendente, en verdad que sí. El David fuerte, victorioso y confiado de la primera mitad del libro se contrasta marcadamente con el hombre débil e indeciso que encontramos en la segunda mitad. ¿Qué es lo que sucede entre ambas partes? ¿Qué es lo que produce este terrible cambio? ¿Cuál es el episodio que sirve de pivote? ¿Y qué es lo que sucede para producir ese episodio? ¿Alguien quisiera atreverse a contestar cuál es el episodio que, que no sea Noé? ¿Cuál es el episodio que hace o que produce este gran cambio entre la primera mitad de Segunda de Samuel y la segunda mitad de Segunda de Samuel, perdón? ¿Qué es lo que hace que exista esta marcada diferencia en la vida de David? El pecado de David con Betsabé. Excelente, excelente, Martita. Una sola escena, una sola historia, hermanos. Qué terrible. Y esto debería de ser un ejemplo para nosotros y una enseñanza para nosotros. Cuando el pecado llega a nuestra vida y nos alcanza, lógicamente nadie está pensando en la destrucción que va a traer. La gente solo está pensando en lo que va a disfrutar mientras el pecado dure. Pero cuando permitimos que el pecado entre a nuestra vida, mis hermanos, no hay vuelta atrás. La devastación es inminente. En la vida de David, el acontecimiento en cuestión se consigna en Segunda de Samuel del 11 al 12. David peca al acostarse con Betsabé y ordenar después el asesinato de su marido Urías. Mire qué cosa, porque a veces cuando uno cae en pecado, uno está pensando, no, pero ¿y esto qué tiene que ver con la vida de los demás? Nunca, nunca estamos apercibidos de lo que el pecado nos puede hacer perder, de lo lejos que nos puede llevar y de lo profundas que pueden ser las consecuencias. Antes de pecar, pensemos en esto. Pensemos en todo lo que vamos a perder si permitimos que el pecado entre a nuestra vida. David pensó que la calentura de una noche nada más se la iba a pasar con Betsabé. Jamás pensó que ese simple acto de placer de un rato iba a causar la violación de uno de sus hijos, de una de sus hijas, el homicidio de uno de sus colaboradores más cercanos, el levantamiento en su contra de su hijo preferido, si usted quiere, y tantas cosas que sucedieron en la vida de David, solo por un simple rato de placer. Y usted lo lee, y hermanos, la terrible consecuencia que viene sobre la casa de David a causa de esto. La mujer queda encinta y el niño muere. Después Dios le concede tener otro hijo. Pero ese niño muere. Entonces, son cosas que yo le aseguro que nunca pasaron por la mente de David. Lo único que él quería era pasarla bien
o aquella mujer que no era una mujer que le pertenecía. Y todo eso se desencadenó a causa de su desobediencia para la ley de Dios. Después de este acontecimiento, comienza la debacle del rey David. Antes de este episodio, David pasaba por la vida como el amado y respetado héroe nacional. Pero después de este suceso, su buena reputación comienza a desvanecerse. Qué terrible. Para entender 2 de Samuel, es crucial que veamos este pivote en los versos 11 y 12 y que observemos el papel central que desempeña en el cambio de dirección del relato. Sí, después de esto es que vemos que todo comienza a irse cuesta abajo. Inmediatamente después del capítulo 12, comienza el capítulo 13 con la violación de Amnón hacia Tamar. Así que mis hermanos, así es como funcionan estos elementos en los discursos cuando vemos estos cambios de relatos con las divisiones y los ejes fundamentales o los pivotes que evidencian estos cambios. Quisiera saber si hay alguna pregunta con respecto a esta lección que vimos en este día. ¿No? ¿Todo claro? Bien, si está todo claro, entonces. Robert. Pastor, sí entendí la parte donde está el cambio, ¿verdad? O sea, donde usted nos dice que hay una parte del cambio entre los verbos, que usted dice que el verbo deja de ser como, imperativo, a pasar a ser, o sea, esto es así, por eso, esto, y ahora viene la parte como quien dice de hacer, ¿va? Hagamos tal cosa. Entonces, ¿qué otras formas? Yo recuerdo que cuando yo estudiaba el libro de Hechos, por ejemplo, habían unas partes que inclusive se hablaba que no estoy seguro si era Hechos, pero como que se dividía en 3 partes. Entonces, las 3 partes se dividen porque se hablan de 3 temas diferentes ahí. Entonces, me trae que de repente un libro se puede dividir no tanto por los verbos, sino por la diferencia de temas. Claro. Sí, definitivamente hay otros elementos y son los que estamos viendo ahorita en todas las partes del discurso. El primero vimos la conexión que hay entre los párrafos y los episodios, y este segundo que estamos viendo son estas divisiones y pivotes. Esta transición entre un episodio y el otro. En algunas epístolas se manifiesta así como, perdón, como el cambio en el uso de los verbos, y en los libros históricos, por ejemplo, manifiesta como estos episodios. Entonces estamos viendo cada uno de estos elementos para aprender a distinguirlos cuando nosotros estemos leyendo un discurso, ¿verdad? Más adelante vamos a ver los intercambios y los quiasmos. Son elementos que vamos viendo uno por uno, ¿verdad? Entonces ahorita estamos viendo estas divisiones y estos ejes fundamentales o pivotes. Después vamos a ver otros. Mi intención es que ahorita, al estudiar estos, y que los tenemos fresquitos y que los podemos evidenciar, que aprendamos a reconocerlos cuando los encontremos. Entonces, más adelante vamos a ir viendo otros. Y la unión de todos estos elementos nos va a llevar que cuando nosotros estemos leyendo, podamos decir, este es un pivote que evidencia un cambio entre esto y el otro.
Pues vamos a decir, esta es la conexión entre un párrafo y un episodio. O que podemos decir, este es un quiasmo. ¿Me entiende? Entonces, vamos poco a poco viendo cada uno de estos elementos. Ahorita estamos aprendiendo a reconocer que son estos pivotes. Y pues más adelante vamos a ir viendo otros elementos. Vamos de Pastor, nuevo. Diga. perdón, no, un muy buen punto de partida que de repente ayuda bastante es antes de comenzar directo al relato bíblico, como por ejemplo un libro como Esther y el rey Asuero, y pasar así, hacer la transición a una epístola, ayuda mucho también leer de qué trata la epístola. Por ejemplo, los que tenemos Biblia de estudio, la información está en el prefacio, pues antes de comenzar a leer de un solo, ya sea el relato histórico en ese libro o una carta, importante leer también tema principal, a quién se dirigía Pablo, por ejemplo, en esa carta, en esa epístola. Eso ayuda mucho también. Excelente aportación, Henry, y totalmente de acuerdo contigo. También otra cosa que es importante ahí en el inicio de cada libro, en la Biblia de estudio, son los bosquejos, porque los bosquejos nos ayudan a nosotros a ver un panorama general del libro y nos ayudan a reconocer fácilmente cuando existen esos cambios, ¿verdad? Y claro, no siempre tendremos los bosquejos, así que tendremos que aprender a leer la carta y hacer bosquejos mentales o ir agrupando todo el sentido de la carta. Amén. Para saber cómo identificar cada una de estas figuras, ¿verdad? Amén. Vamos entonces, mis hermanos, a pasar a la tarea para esta sección. Y en la tarea, yo se la voy a mandar en la presentación. A ver. Tarea. Lea el siguiente relato que aparece en Marcos 11. Observe que en el texto se presentan dos distintos episodios con una higuera. El primer episodio se da en los versos del 12 al 14 y el otro se da del 19 al 21. Y estos sucesos se sitúan antes y después de un acontecimiento que se da en el templo. Y este es los versos del 15 al 18. Estos versos del 15 al 18 son el pivote que conecta el 12-14 con el 19 al 21. Entonces, lo que quiero que haga es que explique cómo se relaciona la higuera con el episodio del templo. Si los versos del 15 al 18 son el pivote, el primer episodio es del 12 al 14 y el segundo episodio del 19 al 21, ¿cómo se desarrolla o cómo se conectan estos dos eventos, 12 al 14 y 19 al 21, con el 15 al 18, que es el pivote? ¿Sí me entienden? Sí, amén. Bueno, entonces les voy a mandar la presentación y el video para que tengamos de referencia ahí y nos queda de tarea trabajar en ese pequeño ejercicio para ir aprendiendo a distinguir estas figuras literarias. Amén. Amén. Bueno, vamos a terminar entonces orando al Señor. Voy a pedirle a mi hermano Roberto que pueda dirigirnos en oración. Oremos, hermanos. Padre Santo y Eterno, que estás en gloria, Señor. Gracias, Padre Santo, por permitirnos un día más, Señor, en esta tarde, podernos reunir y poder seguir compartiendo de tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo y Eterno, por ser tan bueno y misericordioso con nosotros. Damos gracias por la vida de nuestro pastor, Señor, por poner en su quehacer, Señor, en su diligencia, Señor, su sabiduría. Bendícelo, Señor,
Ayúdale, Señor, provéele el conocimiento, Señor, la sabiduría, la paciencia, el amor, la mansedumbre, Señor, para que él pueda seguir adelante, Señor, con su ministerio y pastorado, Señor. También así mismo, Señor, te pedimos por nosotros, sus ovejas, para que seamos diligentes en aprender, Señor, y que podamos absorber lo que Él nos enseña. Gracias, Padre Santo y Eterno, por tu amor y misericordia nuevamente. Y no nos cansamos de decirte gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor, mis hermanos, que continúen disfrutando de este día del Señor, descansando también para la gloria del Padre, y nos vemos nuevamente esta semana. No, ¿verdad? Esta semana cancelamos todas las actividades. Nos vemos el domingo en la iglesia y posteriormente en nuestro convivio al finalizar, ¿verdad? Que Dios les bendiga, que tengan una feliz semana, que disfruten con su familia y nos seguimos hablando durante este tiempo. Que Dios les bendiga a todos. Buenas noches. Hermano. Buenas noches. Buenas noches. Que descansen. Amén.